Muchas gracias, Gustavo. Damos paso ahora a Roberto, de la comunidad vecina. Vecina y hermana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en nombre propio, en nombre del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que para los que no lo conocen está en un pequeño pueblo del norte de la provincia de León, Sabero, a 1 hora y media de Oviedo, 1 hora y 3/4 de Gijón, y gracias también en nombre de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que es la entidad que gestiona este museo. Como digo, pues gracias a Incuna, a Miguel Ángel, a Guillermo por invitarnos a estas jornadas ya de una larga trayectoria, y a esta mesa, pues esta mesa de reflexión que me parece muy interesante por el tema que abordamos. Estoy además encantado de haber visto a buenos amigos que están aquí en la mesa y también entre el público. Y hablando de amigos, pues me gustaría citar a otro buen amigo, a Fernando Cuevas. Fernando Cuevas es historiador, investigador de la minería, compañero en estas tareas de los museos mineros en el Centro de Interpretación de la Minería de Barro de Santullán. Y a Fernando, que además es pues todo un intelectual, ¿no? cuando piensa, cuando reflexiona sobre estos temas, le escuché hace tiempo decir una frase, una afirmación que me impactó por lo real que tiene esta afirmación, y además porque yo no me había dado cuenta de que era lo que yo pensaba o sentía, ¿no? en el día a día de nuestra vida en las cuencas. Él decía que en las cuencas mineras habitamos aún varias generaciones a las que nos cuesta reconocer estos lugares en los que vivimos. Se nos hace extraño, a pesar de llevar 40, 50, 60, 70 años habitando estos lugares, empezamos a no reconocerlos o a no conocerlos. Y esto, pues es cierto, ¿no? Lo que decía Fernando. Sí que es verdad que ya hace, por ejemplo, en el caso de Sabero, más de 3 décadas, en otras cuencas mineras menos. Es verdad que ha desaparecido la actividad minera, la principal actividad económica que sustentaba la vida de estas cuencas. Y a esto le hemos dado mucha importancia, lógicamente, por las consecuencias que tuvo inmediatas y por las consecuencias de orden práctico, ¿no? que ha traído la desaparición de actividad, de empleo, de vida en general. Pero sí que también es cierto, y viene unido a este abandono de la actividad, que se ha propiciado un declive, yo no voy a decir una desaparición, de un modo de vida que teníamos en estas cuencas muy arraigado pues desde hace ya más de siglo y medio, incluso en algunos lugares casi 2 siglos. Y era un modo de vida muy singular y muy marcado, ¿no? que viene un poco al hilo de lo que hablamos aquí de la cultura minera. Al final de esta intervención, que también va a ser breve, pues abordaré algo más sobre este aspecto, ¿no? y qué estamos haciendo, en este caso los museos, que como el nuestro, pues tenemos que también abordar esta circunstancia que se está dando. Pero aún así, yo creo que el pozo de la mina, este pozo de más de siglo y medio, pues sigue marcando a estos territorios y a sus habitantes. Y yo creo que es un pozo tan fuerte que se resiste a desaparecer. Y pensando un poco en lo que aún pervive, ¿no? de esta historia minera en nuestras cuencas, pues yo creo que pervive un modo de ser, un modo de ser que tenemos o que tienen las personas que habitan estos lugares, que es un modo reivindicativo, no puede ser menos, ¿no? Territorios que llevan décadas luchando en su momento por los derechos sociales y laborales y a última hora luchando por que no se acabara su único modo de vida. Ese carácter reivindicativo permanece. Es un modo de ser solidario, un modo de ser de compañerismo, ¿no? En un trabajo tan especial como el de la minería, donde tu compañero y tú sois uno mismo, ¿no? dentro de la mina. Y también es el resultado de unos años duros en lo social y en lo laboral en los que pues primaba este compañerismo y esta solidaridad. Creo que también permanece todavía, aunque cada vez cuesta más, el carácter alegre de la gente que vive en las cuencas. A veces yo también pensaba que ha sido un modo de autodefensa, ¿no? de estas circunstancias a veces tan duras que les ha tocado, sobre todo, vivir a las generaciones que nos precedieron. Pienso, y ahora que estamos en una época en la que pues tan de moda, a veces por desgracia, está el tema de la migración, pienso que todavía permanece en las cuencas un carácter acogedor y abierto, que tiene mucho que ver con cómo se han conformado estos lugares, que son lugares de aluvión, de gente que venía
de España y gente que venía del extranjero. Cuando yo tenía 10 años, estudiaba en un colegio minero, mi mejor amigo se sentaba a mi lado, se llamaba Brasiliano, era de Cabo Verde, y mi segundo mejor amigo se sentaba detrás, era Antonio Nunes Pereira, que era portugués. Entonces, ya hace 40 años en las cuencas sabemos lo que es tener un carácter acogedor y abierto, y que creo que, por suerte, todavía permanece. También pienso que todavía mantenemos, como cultura, ¿no?, o como manera de ser en estas cuencas, una peculiar percepción de lo que es la vida y especialmente de lo que es la muerte. Esto es algo que a veces fuera de las cuencas es difícil de entender, ¿no?, ese carácter que todavía se tiene en las cuencas sobre la vida, que hay que vivirla intensamente y muy rápido, porque no sabes cuándo se te va a acabar. Eso es algo evidente en una cuenca minera, sobre todo en los años duros. Y sobre la muerte, una muerte a la que todo el mundo estaba muy habituado porque era algo cotidiano, el día a día. Cuando la sirena del pozo sonaba a destiempo, había una muerte, un accidente. La gente de las cuencas tiene todavía esa percepción tan especial de la vida y de la muerte, y aunque se va desdibujando, yo creo que todavía es un carácter cultural que permanece. Veo también, en menor medida, que todavía sigue presente esa extraña religiosidad que siempre ha habido en las cuencas, ¿no?, donde casi se combinaba ese ateísmo con esa devoción por Santa Bárbara, por levantar templos, por hacer altares, por capillas dedicadas a una santa, y todavía se sigue celebrando, creo que con bastante fervor, la festividad de esta santa el día 4 de diciembre en todas las cuencas de nuestra comunidad, de nuestras cuencas. En cada sitio, pues, con sus peculiaridades. También creo que se mantiene, y es algo que también a veces llamaba la atención o sigue llamando la atención fuera de las cuencas, un nivel cultural y formativo que está bastante por encima de otros territorios y bastante por encima de lo que aparentemente podría darse en esos lugares, ¿no? Tal vez, pues por la tradición de los buenos colegios mineros, sufragados muchas veces por las propias empresas, por los cines obreros, por los casinos recreativos y culturales, por los ateneos sindicales, como hablábamos antes, y ese pozo de cultura y de formación todavía permanece. Es muy curioso y seguramente, no sé si hay algún estudio, pero el porcentaje de universitarios en las cuencas mineras siempre ha sido extraordinario, extraordinario. Los hijos de los mandos intermedios, tenían más o menos una salida pactada en la empresa. Sin embargo, los hijos de los obreros buscaban otro camino, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía el nivel universitario en las cuencas mineras todavía permanece y puede ser uno de los elementos que sirvan de palanca, ¿no?, para abordar el futuro. Antes hablabais también de música, y la verdad es que destaca todavía el gusto por la música que hay en los territorios mineros, en los pequeños pueblos mineros perdidos de las montañas. Todavía hay un gusto y una cultura por la música que yo creo que también tiene mucho que ver con los coros mineros, los coros que impulsaban las empresas mineras y que ya desaparecidas y desaparecidos todavía tienen sus continuadores en los pequeños coros. También es de estudiar, ¿no?, como los ingenieros de minas eran grandes melómanos y se preocupaban a veces por formar coros, ¿no? Y luego la tonada, por ejemplo, en Asturias, ¿no?, y esas ganas de todavía cantar en los chigres y en los bares, pues es parte de esa cultura que todavía se sigue manteniendo. También se siguen editando en las cuencas mineras algunas revistas de carácter cultural, social, que son también herederas de las revistas de empresa. Las grandes empresas mineras solían tener toda su revista, Castillete, Hornaguera, Restalla, El Candil, revistas que para la época, además de tocar los temas empresariales propios de la empresa, daban cabida a reportajes de actualidad, de cultura, de gastronomía, incluso en aquellos años algún reportaje feminista. O sea, eran revistas en las que muchos aprendimos, no digo a leer, pero aprendimos el gusto por la lectura, y que todavía tienen las cuencas esos continuadores, con algunas revistas que permanecen herederas de aquellas. Hablaban antes, y creo que es cierto, que todavía se resisten a desaparecer las competiciones mineras. Antes hablábamos de los concursos de entibadores, que todavía permanecen. Y, cosa curiosa, la tradición por el deporte rey, ¿no?, por el fútbol. El fútbol, como sabéis, nació en la mina. El fútbol llegó a España, a Río Tinto, por una empresa minera, y a partir de ahí, sobre todo en el norte, las grandes empresas mineras tenían sus equipos de fútbol bien dotados, con su transporte, con sus competiciones, y todavía hoy es sorprendente cómo en pueblos pequeñitos hay 2 o 3 equipos de fútbol herederos de esa cultura muy ligada al mundo de la mina, que eran los equipos de fútbol
mineros. ¿Qué perdura? Pues perdura, por ejemplo, un modo de vida vecinal, un modo de vida que ya no se ve en muchos lugares y que es un modo de vida que viene también propiciado por la propia manera de vivir en las cuencas, donde las familias, el verbo hacinar, se hacinaban en las grandes barriadas mineras, en los pabellones mineros, en las corralas, y ese modo de vida tan especial de las barriadas mineras creo que todavía permanece en muchos de estos lugares. Por cierto, con una arquitectura que es, es la joya de la corona, ¿no?, en muchos poblados mineros. Así como pinceladas, ¿no?, pensando en este tema de cosas que todavía permanecen en las cuencas. Pero como os decía al principio, pues el fin de la actividad minera, y recordando a Fernando, está trayendo un cambio acelerado en el modo de ser, en el modo de vivir en estos territorios, que es fruto pues, de la falta del trabajo, de esta migración que ya no es de ida, que ahora ya no es de venir, ahora es de irse, de la gente que se está yendo de las cuencas, de la gente mayor que tiene la memoria de esa manera de trabajar y de vivir y que se está marchando, por desgracia, por cuestiones de edad. Es el signo del tiempo que nos ha tocado vivir. No es ni mejor ni peor, aquí no hablamos de nostalgia. Las nuevas generaciones que habitan en este momento las cuencas y que las habitarán, pues harán su vida, generarán sus costumbres y generarán su nueva identidad, pues en base a la realidad que le toque vivir, ¿no? Sin embargo, es labor de los museos, como es el caso del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, recuperar y guardar la memoria de estos lugares. Es una deuda que tenemos con las generaciones que nos precedieron, tratando además de darla a conocer, esta cultura tan específica de las cuencas mineras, de potenciar que parte de esta identidad por lo menos siga viva, apoyando pues, aquellas manifestaciones culturales que así lo hacen, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Como decía Gustavo, hay un trabajo muy paralelo, ¿no? Ellos desde una empresa pública con una labor encomiable y nosotros pues, desde un ente público también, en este caso una Consejería de Cultura, con su brazo ejecutor en las cuencas, que es el museo, ¿no? Pues, por ejemplo, lo hacemos conservando ciertos edificios como símbolos de aquel pasado minero. En este caso estamos hablando de la Ferrería de San Blas, primera instalación siderúrgica moderna del país, mediados del 19, y próximamente las instalaciones del Pozo Sucesiva, primera instalación minera moderna de Castilla y León. Esto en cuanto a patrimonio inmueble. A lo largo de estos 16 años de andadura hemos recuperado, restaurado e investigado sobre 3.000 piezas mineras que constituyen a día de hoy los fondos del museo. Como ha hecho UNOSA, UNOSA lo tenía más fácil, Gustavo, porque teníais todo allí a mano en el archivo, que es un archivo estupendo y donde nos tenemos todos que mirar y reflejar. Nosotros hemos creado el Archivo Histórico Minero de Castilla y León. Es un centro que custodia pues, cientos de miles de documentos, de fotografías, de planos de decenas de empresas mineras de León, de Palencia y de Burgos. Se ha logrado en este proceso de desmantelamiento exprés de la minería, pues se ha logrado saltar el muro de las administraciones concursales y traerles a nuestro lado y conservar todo este documento, todo este patrimonio documental que si no se perdería. Y tan importante como el patrimonio documental es otro patrimonio, es la memoria. Nosotros llevamos desde hace 16 años con un proyecto que se llama Memoria Oral de la Minería, que consiste simplemente en buscar a los trabajadores del sector, quedar con ellos y charlar durante 1 hora o 2 horas sobre su trabajo, sobre su vida y todo esto dejarlo documentado en una grabación. Tenemos ahora mismo más o menos unos 500 testimonios de todas las cuencas mineras de Castilla y León y son otra parte más de esa memoria que no queremos perder. El museo organiza al año una serie, más o menos una media de 180 actividades, la mayor parte de ellas con el objetivo de dar a conocer el trabajo y la cultura minera, porque es muy importante que si queremos que algo no se pierda o que algo se valore o que algo se proteja, tenemos que darlo a conocer. Charlas, conferencias, congresos, talleres, seminarios, ciclos de cine. Hablabais antes del arte, ¿no? Y qué importante, por ejemplo, que la gente valore que los lugares mineros no son feos, son preciosos, son muy bonitos. Aunque no haya naturaleza, aunque la haya, son extraordinarios porque aunan todo, patrimonio, naturaleza. Y lo que hemos hecho desde hace ya 8 años es convocar un certamen nacional de pintura rápida
que lleva por nombre Tierras Mineras de Castilla y León. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que todos esos pintores que a lo largo del año se desplazan a Burgos, a León, a no sé dónde, para pintar qué bonito el gótico, el románico, esos lugares maravillosos que tienen esas ciudades, sepan que en las cuencas mineras también hay lugares muy bonitos para pintar, y luego con eso lo que hacemos es exponerlo en otros lugares para que se conozca. Divulgamos también la historia y la cultura minera a través de un programa de radio, a través de una sección que se llama Ser Minero, del programa de radio Hoy por el León de la cadena SER, el programa más oído en la provincia, más de 35.000 oyentes, todos los lunes. Dedicamos desde hace 11 años un cuarto de hora a hablar de cultura y de historia minera. Llevamos, como os digo, pues 450 programas más o menos. Y luego, por ir rematando, bueno, pues también apoyamos además todas aquellas acciones que realizan otras instituciones, asociaciones de exmineros, pequeños ayuntamientos, bueno, todas aquellas acciones que organizan en pos de dar a conocer esta cultura y el trabajo minero, bueno, pues les ayudamos también en la medida de nuestras posibilidades, en la edición de libros. Por cierto, que me tienes que traer unos cuantos del que ya hablamos. Y también apoyando la realización de documentales. Y luego, pues también en este tiempo que nos ha tocado vivir, pues tiene una actividad muy intensa en redes sociales, porque tenemos ahí una edad, un corte de edad, no sé si ya desde los 20 y pico hacia abajo, que lo de la minería ni les va ni les viene, ni lo conocen, ni lo valoran, aunque sean hijos o nietos de mineros, y que hay que buscar los lenguajes y los métodos para poder acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, también procuramos tener una actividad intensa en redes sociales, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, bueno, para poder llegar con nuestras actividades a toda esa población. Y bueno, por mi parte creo que no he gastado todo el tiempo. Lo único que... Bueno, pues al final decir que hemos perdido lo más importante, es verdad, hemos perdido la actividad minera, hemos perdido empresas con 40.000 trabajadores, hemos perdido tejido productivo, pero detrás de todo esto tenemos que ser conscientes de que estamos perdiendo un modo de vida, una cultura minera, una manera de ser. Y es labor de todos, los interesados en el patrimonio y en el patrimonio minero, y labor también de las instituciones y también de los centros como el nuestro, pues por lo menos dejar testimonio de que esto existió, de que detrás de todo esto hay personas, hay vidas, hay historias, hay sufrimiento y alegría también, como os decía antes, y que no podemos dejarlo perder. Así que yo creo que, bueno, que os hayáis hoy en Incuna parado en ese tema de la cultura y la tradición minera, pues es muy de agradecer y va en esta línea. Muchas gracias.